Buenas tardes, hermanos. Vamos en esta ocasión a hablar acerca precisamente del glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo que trae salvación. Siendo honestos, ¿cuántos de ustedes hoy día ven noticias? Levanten su mano. ¿Quiénes ven noticias? Gracias. Algunos dicen que hay que ver noticias para estar bien informados. Otros piensan que pues no hay así como que noticias muy alentadoras como para mirarlas. No sé de qué grupo, de cuál de los dos grupos sean ustedes, ¿no? Algunos dicen, yo veo noticias y me deprimo. Finalmente son noticias. La verdad es que otros, a lo mejor como yo, pues la verdad yo no veo noticias. La verdad, siendo honestos, yo no veo noticias. Creo que es difícil encontrar hoy día una buena nota. Sí las hay, pero no digo que tampoco no las hay. Sí las hay, pero pues son muy escasas, muy raras encontrarlas. Y bueno, hoy quiero aprovechar unos minutos de su tiempo para poder anunciar la mejor noticia que la humanidad puede recibir. Me acordaba yo de aquel himno que dice: yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en él hallé un amigo fuerte y fiel, con su gracia transformó mi vida entera, etcétera, etcétera. Ustedes conocen este himno. No soy muy entonado para cantar, pero últimamente me ha dado por cantar en la predicación, porque yo quisiera hablarte del amor de Cristo, sí, del evangelio que trae salvación, la mejor de las noticias que el hombre puede escuchar. El poder del evangelio. Esa es la mejor noticia. La palabra griega, evangelión, significa buenas nuevas, una buena noticia. El verbo evangelizo significa traer o anunciar esas buenas noticias. Y de ahí se deriva la palabra evangelos, que significa mensajero, una persona que traía un mensaje de victoria, y al anunciar ese mensaje de victoria, la gente que lo recibía, que escuchaba, pues le causaba gozo. Esos son los términos griegos. No sé a propósito si los pronuncié bien, pero bueno, es la intención. Decirles de dónde viene la palabra evangelio, significa buenas nuevas, anunciar las buenas nuevas, proclamarlas, ese mensaje de victoria que trae gozo, que trae regocijo a quienes lo escuchan. Y de eso vamos a hablar en estos minutos. Así pues, con lo que acabo de mencionar, quiero decirles que el evangelio entonces tiene que ver con buenas noticias. El mensaje del evangelio tiene que ver con la proclamación de la victoria. El evangelio es una buena noticia que cuando apropiadamente es aceptada, recibida, entendida, causa gozo en la persona que la recibe. Esas son las buenas nuevas, esas son las buenas noticias, ese es el evangelio que nosotros predicamos, el que nosotros anunciamos, ese evangelio que trae salvación, ese evangelio que tiene poder en sí mismo. Dios lo dotó de poder para poder precisamente alcanzar a las personas y crear en ellos, en quienes reciben esta buena noticia, algo. Y bueno, quiero comentarles que en el evangelio como tal, hay dos eventos centrales. El evangelio está formado, esa buena noticia está formado de dos cosas, de dos eventos centrales. Primera los Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4, menciona cuáles son esos dos eventos que constituyen el mensaje del evangelio. La buena noticia que el mundo tiene que conocer, el gozo que trae el escuchar estas buenas nuevas, tiene dos eventos. Está conformado
de dos partes este evangelio que son el corazón mismo del evangelio. Primero los Corintios 15, versículos 3 y 4 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados. Esta es la buena noticia. Este es el primer evento central del evangelio y que nosotros anunciamos, que Cristo fue muerto por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y el segundo se menciona, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Este es el segundo evento, los dos que sustentan el corazón del mensaje del evangelio. La buena noticia entonces es anunciar que Cristo fue muerto por nuestros pecados. Y como lo vimos en la semana de la Reforma, en estos cultos que llevamos a cabo, en el que se nos explicaba claramente cómo Cristo ocupa el lugar que cada uno de nosotros merecía por razón del pecado. Él ocupa nuestro lugar, Él es el sustituto nuestro en la paga del pecado, satisfaciendo la demanda divina, lo que Dios había exigido para el pago del pecado. Y bueno, la segunda parte del evangelio es precisamente la consumación de la obra de Cristo y la victoria a través de su resurrección conforme a las Escrituras. Y vamos a explicar un poquito más estos dos eventos que conforman el evangelio. El primero, ya lo dijimos, la muerte de Cristo. Y ya hemos anunciado que su muerte no fue una muerte accidental. Cristo no murió en la cruz del Calvario por voluntad de los romanos o porque los judíos lo hayan orillado, lo hayan acorralado para dejarlo en esa situación. Cristo mismo dijo, hablando de su vida: yo tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar, para quitarla. Nadie me la quita, yo la pongo a mí mismo, dice el Señor Jesucristo. La muerte de Cristo, de Jesús, el Hijo de Dios, tuvo un propósito salvador. Y Pablo, en 1 Corintios 1:15 dice, escuchen las palabras de Pablo, el apóstol. Dice así: palabra fiel y digna de ser recibida de todos. Cuando Pablo anuncia el evangelio, dice: esta palabra es digna, es fiel, todos deberían de recibirla con ese agrado. ¿Sí? Esta noticia, todo el mundo que escuche el evangelio debería de recibirla así, porque es una palabra fiel, digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Este es, hermanos, el glorioso evangelio que anunciamos. Predicamos a Cristo crucificado por nuestros pecados. Y obviamente cuando nosotros traemos a la memoria, cuando hacemos la conmemoración de la muerte de Cristo, recordar su sufrimiento, recordar sus heridas y pensar que fue precisamente por amor que Él está haciendo eso. Cristo no se rehusó a ocupar nuestro lugar en la cruz del Calvario. El santo, el inocente, el Cordero de Dios, quitando el pecado del mundo. Él no se rehusó, Él mismo lo expresó en Lucas 19:10. Él mismo sabía que había llegado al mundo. Y Él lo dijo con estas palabras. Jesús mismo sabía a qué había llegado a este mundo. Y Él dice en San Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor no se rehusó, no se negó el venir a morir por causa de nuestros pecados.
Dios había establecido un plan maravilloso de salvación que también estudiamos en esta semana, cómo desde la eternidad Dios había ya previsto de un cordero para el sacrificio por causa de nuestros pecados. Y que ya mencionamos que en ese plan maravilloso de la salvación, Dios manifestó su sabiduría, Dios manifestó su poder, Dios manifestó su misericordia, Dios manifestó su gracia, pero sobre todo manifestó su amor, aún estando nosotros muertos en nuestros pecados. Por su mucho amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos por la fe. No tuvimos que hacer nada nosotros, porque un muerto no puede hacer nada por sí mismo. Pablo ahí mismo en los Efesios capítulo 2 dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Absolutamente nada pudimos hacer por nosotros mismos en este plan maravilloso de la salvación. Es una obra que Dios hizo. Teológicamente se llama una obra monergista. Un solo poder intervino. Solamente Dios pudo hacer todo esto para salvar a los pecadores. Y Cristo lo sabía. Y Él dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Pablo dice ahí en 1 Timoteo 1:15 que ya leí, dice que a esto vino Cristo y esta es la palabra fiel, este es el evangelio que dignamente deberían de recibir todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Pablo dice, de los cuales yo soy el primero. Pablo experimenta el poder del evangelio, el saber esta buena noticia que Jesús murió por él, y dice Pablo, apropiándose de este mensaje del evangelio, apropiándose de la obra redentora de Cristo, dice, yo soy el primero de los pecadores. Cristo me salvó a mí. Y eso es lo que anunciamos nosotros. También hasta el día de hoy, a través de este evangelio que tiene poder para salvación. Quiero que me acompañen a la carta a los Hebreos para revisar algunos textos. Abran por favor su Biblia, porque la carta a los Hebreos explica a profundidad la obra de Cristo en nuestro favor a través de su sacrificio. Es una carta maravillosa, de verdad. Alguna ocasión les dije que había yo visto las razones por cuales los judíos no creen en este evangelio y les parece una locura. De verdad, hay videos donde ellos dicen, es que esto no es posible que un solo hombre llamado Jesús haya hecho esto y que con su sacrificio haya salvado a la humanidad. Ellos no entienden esta palabra. Y yo les dije, no hay un video que contradiga lo que los judíos dicen de por qué no creen en Jesús. No hay un solo video que diga por qué sí deberían de creer en Cristo. Y yo les dije, no es necesario, porque la carta a los Hebreos es suficiente para explicarles a ellos cómo es que Jesús, en este evangelio que nosotros anunciamos, a través de su obra, pudo lograr nuestra salvación. Y esa sería la respuesta a ellos para que creyeran. Ese fue el propósito por el que se escribió la epístola a los Hebreos. Y vamos a la carta a los Hebreos, porque el capítulo 1, vean, versículos 2 al versículo 4, comienza con la exaltación de la persona de Jesús. ¿Qué dice la epístola a los Hebreos acerca de Jesús? Vayan viendo ahí versículos 2 al 4, dice que Él es el heredero de todo. Así simplemente, Jesús es el heredero de todo. Déjame presentarte a Jesús. Él es el creador del universo. En otra parte, el apóstol Pablo dice, todo fue creado por Él y para Él. Sean tronos, sean dominios, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. La epístola a los Hebreos dice, es el creador del universo. Es el resplandor de la gloria de Dios. Cuando aquel hombre le dijo, muéstranos al Padre y nos basta.
¿Recuerdas las palabras de Jesús? ¿Qué le dijo? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y la epístola dice que Él es el resplandor de la gloria de Dios. Con justa razón dijo Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es la misma imagen de su sustancia. Él sustenta todas las cosas. Él es el sustentador, no solamente el creador, sino el sustentador. Por Él subsisten todas las cosas hasta el día de hoy. Él es quien ha hecho la purgación de nuestros pecados. Además dice en estos versículos que Él está entronizado a la diestra de la majestad en las alturas. Más adelante dice que Jesús es más excelente que los ángeles. Es el ungido de Dios con poder, es el heredero de todas las cosas. Él alcanzó por su obediencia un nombre más sublime, más excelente que el de los ángeles. Y dice Pablo a los filipenses, es un nombre que es sobre todo nombre, por lo que Él hizo, por su obra de obediencia a Dios, alcanzó este nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, dice Pablo, se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Este es Jesús. Este es el personaje central del mensaje del Evangelio. Y tiene el mundo que saber que Cristo vino a salvar a los pecadores. A eso vino Cristo. Capítulo 2 de Hebreos, versículo 14. Dice que este hombre a quien ya te he presentado y de quien capítulo 1 dice quién es Jesús. El capítulo 2 dice, versículo 14, que siendo hijo de Dios, Él tomó nuestra carne. 2:14 dice así, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él mismo, Jesús, participó también de lo mismo para destruir por la muerte, por su muerte, al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Jesús se revistió de nuestra carne. Y aquí mismo dice que no tenemos un sumo pontífice que no pueda compadecerse de nosotros. Él fue tentado en nuestra semejanza de carne, pero sin pecado. Este es el Jesús, el mensaje del corazón del Evangelio. Entonces dice que Él participó de nuestra carne, nuestra sangre, para destruir por su muerte al que tenía el dominio, el que tenía el poder de la muerte, dice, es a saber, al diablo. Y el día martes que me tocó predicar y exponer precisamente acerca del sacrificio de Jesús, nosotros consultábamos Colosenses 2:14 y 15, donde dice que el día de la muerte de Cristo, Colosenses 2:14 dice, rayendo la cédula, y explicábamos que la cédula es el documento de deuda que nos acusaba a nosotros. Y dice Colosenses 2:14 que Cristo, rayendo la cédula, algunos dicen rompiéndola, la clavó en la cruz. Esto no lo dicen los evangelios, porque acuérdense que la revelación es progresiva. Los evangelios narran la muerte de Cristo, cómo fue herido, cómo lo coronaron de espinas, cómo echaron suerte sobre sus vestidos, cómo le clavaron en la cruz, cómo perforaron con una lanza su costado. Eso registran los evangelios. Pero espiritualmente mencionábamos que estaban sucediendo muchas más cosas el día de la muerte de Cristo, de este hombre de quien te estoy hablando. Versículo 15 de Colosenses 2 dice que Él derrotó a los principados y a las potestades. Ese día, lo que Hebreos 2:14 dice, destruyendo con su muerte al que tenía el imperio de la muerte. Colosenses 2:15 dice que destruyó, derrotó
a los principados y a los potestades, los avergonzó públicamente, y explicamos cómo en los triunfos romanos el general victorioso portaba un vestido muy especial y detrás de él venían los cautivos. Y esa es la figura de lo que dice Colosenses 2:15, que cuando Cristo por su muerte derrotó al que tenía el imperio de la muerte, dice, expuso, avergonzó a las potestades de las tinieblas, triunfando sobre ellas. Eso es la victoria de Cristo con su muerte. Así que lo que a los ojos del mundo pareciera una tragedia, la muerte de este hombre llamado Jesús, en realidad es su gloriosa victoria. Él, colgado en la cruz del Calvario, sabiendo lo que estaba haciendo, porque él estuvo consciente de todo lo que hizo, pudo decir: consumado es. La salvación que vine a realizar por los pecadores está consumada, no hay nada que hacer. La victoria, él se está proclamando cuando dice: consumado es, Padre, todo está terminado. Por su obediencia, por su sacrificio, esto es lo que está logrando por nosotros. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él participó de lo mismo para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Vayan a Hebreos 7, versículo 26, por favor. Seguimos en Hebreos, explicando cómo fue el proceso, cómo es que Cristo alcanzó esa salvación, porque este es el corazón del Evangelio. Hebreos 7, 26 dice que tal pontífice, refiriéndose a Jesús, nos convenía. Santo, inocente, limpio, ¿qué más? Apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, que no tenía necesidad cada día como los otros sacerdotes, esta es la figura del Antiguo Testamento, de ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto era lo que ocurría en el Antiguo Testamento. El sacerdote primero tenía que ofrecer un sacrificio para poder limpiarse de sus pecados, en este ritual, en este ceremonial que realizaban los sacerdotes judíos. Primero un sacrificio por él, para poder después ofrecer sacrificio por los demás. La epístola a los Hebreos dice que Cristo no hizo esto, no hubo necesidad. Tenemos un pontífice santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores. Dice que no tiene necesidad cada día como los otros sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. Y mira que con ese sacrificio logró cubrir las demandas de Dios, la satisfacción que la ley requería. Dejó satisfecha la demanda de nuestro Dios. Hebreos 9:24, una cita más, por favor acompáñenme, dice que con su sacrificio, que fue único, entró en el santuario no hecho de manos, que era figura del verdadero, lo que estamos describiendo del Antiguo Testamento, esta figura de los sacrificios. Dice, él entró en el santuario no hecho de manos, que era figura aquí en la tierra del verdadero, sino que en el mismo cielo, para presentarse por nosotros en la presencia de Dios. Si tú recuerdas, en el Antiguo Testamento, el día de la expiación, cuando el sumo sacerdote entraba por única ocasión en el año, el sumo pontífice solo una vez al año podía entrar hasta el lugar santísimo. Recuerda la geografía que tenía el templo. El templo tenía dos áreas principales, que era el lugar santo y la parte de adelante, que correspondería más o menos a la parte que tenemos acá arriba, el lugar santísimo. El sumo pontífice una sola vez al año podía entrar, traspasando la cortina que dividía, ese velo que dividía, podía entrar una sola vez al año para hacer el sacrificio de la expiación.
Y esto es lo que la epístola a los Hebreos trae a la memoria y dice: Cristo no entró en el santuario, en el lugar hecho de manos, que era figura del verdadero. Dice, Él con su propia sangre. Y mira que esto es precisamente la locura del Evangelio, lo que el mundo no puede entender porque ha de examinarse espiritualmente, como dice Pablo. Él está entrando con su propia sangre a ofrecerla a Dios. Él entró por nosotros en la presencia de Dios y con ese sacrificio logró apaciguar la ira de Dios. Explicamos que esta es la expiación y esta es la propiciación por nuestros pecados. Dice Juan en su primera carta que Jesús es la propiciación de nuestros pecados. Y en la propiciación lo que se lograba era apaciguar la ira de Dios. Lo que se logró fue apaciguar la ira de Dios por causa de nuestros pecados. Hace un momento que oraba por los hermanos de Acapulco. Hay gente que piensa que es un castigo de Dios. Yo de verdad respeto la opinión, pero yo pienso de la siguiente manera y mi lógica es esta. Si eso fuese un castigo de Dios, tú y yo no somos mejores que los que viven allá. Y entonces nosotros deberíamos de estar pasando una situación similar por causa de nuestros pecados. Esa es mi lógica. Yo pienso de esta manera. Por el contrario, veo la gracia infinita de Dios para con nosotros, en que Él se compadece de nosotros. Y Jesús lo que logró, siendo Él la propiciación de nuestros pecados, fue aplacar la ira de Dios por causa de nuestros pecados. Porque ¿qué merece todo pecado? La ira y la maldición de Dios. Si Dios desatara su ira por causa de nuestros pecados, la misma carta a los Hebreos dice: cuidado, porque horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Hermano, hermana, por el sacrificio de Jesús, Él logró apaciguar la ira de Dios. ¿Sabes por qué Dios no nos paga conforme a nuestros pecados? Por esa obra que Jesús realizó. Todo esto lo hizo Cristo en nuestro favor. Cristo no se avergonzó. Mira, yo cuando hace un momento dije que el Evangelio anuncia que Jesús murió en esa cruz, que no se negó a sí mismo, incluso no se avergonzó al estar en la cruz del Calvario, desnudo completamente, porque estas imágenes que hoy nos presentan con el taparrabo, no. La intención de los romanos al crucificar a alguien era exponerlo a vergüenza completa. Y Cristo fue expuesto desnudo como varón públicamente. Y Cristo no se avergonzó de haber llevado nuestros pecados, de haber ocupado el lugar que tú y yo merecíamos por causa de nuestras maldades. Él no se avergonzó al haber sido exhibido, ensangrentado y coronado con esa corona de espinas. ¿Por qué habríamos nosotros hoy de avergonzarnos? Y Pablo dice, Romanos 1:16, yo no me avergüenzo del Evangelio. Y lo dice en un contexto donde había persecución, donde había hostilidad, donde proclamar que eras cristiano era suficiente para ser perseguido. El primer siglo, las persecuciones imperiales. La gente no se tentaba el corazón para destruir, para descuartizar a un creyente, para lanzarlo al fuego. Y Pablo dice, si Cristo no se avergonzó, estando en esa cruz desnudo, su cuerpo ensangrentado, coronado de espinas, si Él no se avergonzó, dice Pablo, yo no me avergüenzo del Evangelio. Querido hermano, nosotros no tenemos por qué avergonzarnos del Evangelio. Jesús, dice Hebreos 2:11, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y esto es glorioso. Dice la Escritura, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y entonces Pablo, cuando entiende el mensaje del Evangelio, dice, yo no me avergüenzo del Evangelio.
sobre todo porque es potencia de Dios para salvación. No hay por qué avergonzarse del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice el pastor Miguel Núñez en uno de sus libros, escucha lo siguiente, que el Evangelio es la historia de Jesús escrita con sangre. Es el único camino de salvación para el hombre. Es la oferta de Dios para el ser humano. Es su poder en acción. Es la benevolencia del Señor para los pecadores. Es la justicia revelada por fe y para fe. Este es el Evangelio. Este es lo que nosotros proclamamos. Que Cristo murió por nuestros pecados. Y esta es la razón por la que el Evangelio no puede ni debe ser alterado. No hay otro Evangelio. No hay una palabra en el mundo que pueda ser una mejor noticia que esta. El saber que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo, cuando escribe la epístola a los Gálatas, dice, y tengan cuidado, hermanos, porque no hay otro evangelio. Dice, si alguien les anunciare otro evangelio, sea anatema. Y esta palabra se ha traducido en su significado como maldito. Si alguien anuncia otro evangelio diferente a este, sea anatema. Y el mensaje del evangelio no debe de ser alterado, debe de ser proclamado tal como está en las Escrituras. Y esto es lo que hicieron los reformadores: sustraer el mensaje, la esencia del evangelio, y exponer la verdad bíblica. Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Por fe somos salvos. No tenemos que hacer otra cosa, solamente por la fe. Y esto, hermanos, no es de nosotros, es un don de Dios. Y decía yo que en la inspiración del mensaje del evangelio, del mensaje de la cruz, Dios ha depositado un poder especial, respaldado por el Espíritu Santo, para que cuando esa palabra llegue a los oídos de las personas, pueda producir un efecto que va más allá de simples palabras. ¿Tú cómo conociste a Cristo? A través del evangelio. ¿Cómo escuchaste de su amor por ti? A través del evangelio. Y cuando tú lo escuchaste, dice Pablo, la fe es por el oír y el oír la palabra de nuestro Dios. Lo escribe a los romanos. Dios respalda este mensaje, esta palabra que para muchos es locura, a través de su Espíritu Santo. Y hay poder en el evangelio para alcanzar a las personas, para traerlos al conocimiento de la gracia de Dios a través de Cristo Jesús. Este es el centro del evangelio. Nuestros pecados fueron transferidos a Cristo, como dice el profeta Isaías. Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Nosotros transferimos nuestros pecados a Cristo. Cristo nos transfirió los beneficios obrados en la cruz del Calvario con su muerte. Romanos capítulo 8 dice Pablo que ya no hay condenación. ¿Y qué mejor noticia puedes escuchar que esto? Ya no hay condenación. Tus pecados han sido perdonados cuando tú crees en Cristo. Ya no hay condenación. Mira, yo no sé tú cómo estás viviendo ahora. Yo no sé cuáles sean todavía tus pecados. Yo conozco mis pecados. Y Martín Lutero decía que había pocas cosas de las que él tenía temor. Y decía, y una de las cosas que él cita, dice, miedo de mis pecados. Porque mira, todavía cometemos muchos pecados, pero la buena noticia es esta: ya no hay condenación. Pablo dice ya que los que están en Cristo, ¿sí?, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación. Esta es la buena noticia del evangelio. A su nombre sea toda la gloria. Cada vez que nosotros miremos el mensaje del evangelio, cada vez que nosotros escuchemos esta palabra gloriosa de saber que ya no hay condenación, de poder por la fe mirar a Cristo en esa cruz pagando por nuestros pecados, mira, hermano, lo único que podemos hacer de verdad es inclinar nuestros rostros, caer de rodillas y decirle a Dios:
gracias. Gracias por haberme salvado. Hay un himno más que cantamos que se llama Alcancé salvación. ¿Se acuerdan del coro? ¿Qué número es? Alguien que me ayude a buscar. Está en nuestros himnarios. Alcancé salvación. Esta es la buena noticia del Evangelio. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Nuestra deuda está pagada. Ese documento en el que estaba tu nombre y mi nombre, con todos los cargos por causa de nuestros pecados, Cristo lo clavó en la cruz del Calvario. Y este es el mensaje del Evangelio. ¿Qué número es? ¿Alguien lo encontró? 500, ¿qué? 513. ¿Ya lo buscaron en su himnario? Me van a ayudar a cantar el coro. Sí. Y si nuestra hermana Gemima nos ayuda con la música, yo creo que porque es un himno un poquito delicado en sus notas, pero, hermano, quiero que cantes conmigo, alcancé salvación. Ya la alcanzamos por la gracia de Cristo. Mira, ya no hay condenación. Esto no nos da derecho a pecar o a seguir pecando. Dice Pablo, ¿pecaremos para que la gracia crezca? Respuesta, en ninguna manera. Pero yo te dije, lo mínimo que podemos hacer al pensar en la cruz de Cristo y en su sacrificio es inclinar nuestros rostros y decirle gracias porque alcancé salvación. Vamos a hacer un paréntesis, pónganse de pie y vamos a cantar nada más la primera estrofa y el coro. Y nuestra hermana nos acompaña, por favor. Que sea, diré, alcancé, alcancé salvación. Canta con todo tu corazón. Alcancé salvación, alcancé, alcancé salvación. Toma tu lugar y recuerda que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Y ya solamente déjame decir algo respecto a la segunda parte del segundo evento que forma el corazón del Evangelio. Dijimos que uno es la muerte de Cristo y la otra es su resurrección. Pablo en Romanos 4:25 dice lo siguiente acerca del Señor Jesús, que Él fue entregado por nuestros delitos, resucitado para nuestra justificación. ¿Y sabes qué es la justificación? Es el acto judicial en el que la autoridad dice, tú que eres culpable de pecado, estás libre. Es la declaración judicial en la que tú no debes nada. Eres libre. Y yo les decía el martes, es la obra de Cristo de venir al mundo, comprar un esclavo y decir, yo compro este esclavo y le doy la libertad. Eso vino Cristo a hacer por nosotros. Y Pablo dice que Él fue entregado por nuestros delitos, resucitado para nuestra justificación. Hemos sido justificados gratuitamente por su gracia. Y ya justificados, Romanos 5:1 dice que ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay deuda, queridos hermanos.
Cristo resucitó, dice Pablo a los Corintios, y no hay duda de ello. El doctor Lucas lo afirma y dice, con muchas pruebas indubitables se presentó, resucitó, apareció a Pedro, a los apóstoles, a más de 500 hermanos, dice Pablo, y por último también me apareció a mí. No hay duda, Cristo está resucitado. Y Romanos 10:9 dice que si tú confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Por eso cantamos, alcancé salvación. ¿Qué más gratitud podríamos tener? Mira, Dios no vio nada bueno en ti y en mí, pero cuando tú escuchaste este mensaje del Evangelio y Dios tocó tu corazón, tú veniste a Cristo. Y ahora cada vez que miramos la cruz de Cristo, ese objeto de maldición que Dios quiso usar en su gracia y en su poder, un objeto de maldición, convertirlo en un objeto de bendición. Y cada que miramos a Cristo y cantamos en el Monte Calvario, fue allí en esa cruz donde Cristo murió por nuestros pecados. Somos salvos gracias a la obra maravillosa que Cristo realizó en esa cruz. ¿Qué pasa hacer hoy? Después de haber escuchado la buena nueva, simplemente inclinar tu rostro y decir gracias. Hagámoslo. Señor bendito que estás en los cielos, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por este mensaje, por esta buena noticia, la más maravillosa, Señor, que llegó a nuestros oídos, saber que Cristo vino al mundo para salvarnos. Y ya salvos por tu gracia infinita, Señor, ¿qué podemos decirte? ¿Qué podemos otorgarte, Señor, si nos has redimido para ti? Nos has comprado, Señor, con la sangre preciosa de Cristo que derramó en esa cruz del Calvario. Hoy nosotros estamos gozosos, Señor, agradecidos, porque los reformadores retomaron estas doctrinas, retomaron el mensaje, Señor, del Evangelio, y con pureza se proclamó en el idioma del pueblo. Que la gente supo, Señor, de este mensaje. Hoy nosotros lo hemos recibido en nuestro propio idioma, gracias a tu palabra, Señor, y hemos creído en este glorioso mensaje. Padre eterno, no tenemos con qué corresponder tanto amor, solamente por tu gracia, solamente por la fe, solamente por Cristo, solamente en la gloria. Ahora y siempre a través de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga. Dios bendiga la palabra de esta